4 de junio de 1942. 10:22 de la mañana. Océano Pacífico Norte, a cientos de millas de cualquier costa. El aire huele a gasolina vaporizada y metal caliente. En la cubierta del USS Yorktown, CB-5, el ruido es ensordecedor. Motores de aviones girando a máxima potencia, sirenas cortando el viento, botas golpeando acero. El portaaviones vibra como si tuviera pulso propio. Bajo tus pies, el mar parece quieto. Demasiado quieto. Entonces llega el impacto. Una bomba japonesa atraviesa la cubierta de vuelo como un cuchillo. Explota en el interior del buque. El suelo se levanta. El aire se vuelve fuego. Fragmentos de acero vuelan por los pasillos. Las luces parpadean y se apagan. Durante un segundo eterno, el Yorktown parece muerto. En la flota japonesa, observando desde la distancia, muchos oficiales creen que acaban de presenciar el final del barco. Un portaaviones alcanzado así, piensan, no sobrevive. No en el Pacífico. No con fuego, combustible de aviación y municiones acumulándose bajo cubierta. Pero abajo, en la oscuridad sofocante, alguien grita una orden. Y la tripulación se mueve. Meses antes, muy lejos de Midway, los almirantes japoneses habían llegado a una conclusión peligrosa. Tras Pearl Harbor, habían observado los informes, las fotografías aéreas, los restos humeantes de acorazados estadounidenses hundidos en aguas poco profundas. Para muchos en el Estado Mayor de la Marina Imperial, aquello confirmó una creencia profunda. Los estadounidenses eran técnicamente avanzados, sí, pero blandos. Industriales. Komodos. No una marina forjada para el sacrificio extremo. En reuniones cerradas, oficiales japoneses comparaban mentalidades. La suya, basada en el busid, en el honor y el ataque decisivo. La estadounidense, según ellos, dependiente de máquinas, procedimientos y suerte. El control de daños, apagar incendios, contener inundaciones, improvisar reparaciones, no ocupaba un lugar central en su doctrina. Para Japón, un portaaviones gravemente dañado era, en esencia, un barco condamné. La solución era evitar ser alcanzado. El ataque era la defensa. Y si el enemigo era golpeado primero, mejor aún. Lo que no vieron fue lo que ocurrió después de Pearl Harbor. Enero de 1942. Base naval de Pearl Harbor. Mientras los restos del USS Arizona aún resuman petróleo desde su tumba acuática, la Marina de los Estados Unidos entra en una obsesión silenciosa. No gloriosa. No heroica. Brutalmente práctica. Incendios. Inundations. Compartimentation. Ventilation. Aislamiento eléctrico. Los hombres se entrenan hasta el agotamiento. Simulan explosiones en espacios cerrados. Luchan contra fuegos con máscaras que queman los pulmones. Arrastran mangueras por pasillos llenos de humo artificial. Aprenden a cerrar escotillas a ciegas. A escuchar el cambio de tono del metal para saber si un compartimento está a punto de colapsar. El capitán Elliot Buckmaster, comandante del Yorktown, lo deja claro. No ganaremos esta guerra con barcos intactos. La ganaremos con barcos que se niegan a morir. No es retórica. Es una orden. Cada marinero, desde el jefe de máquinas hasta el cocinero, conoce su estación de control de daños. Cada equipo sabe qué hacer si el oficial al mando cae. No hay improvisación. Hay reflejos. Y eso es exactamente lo que se activa en Midway. De vuelta al 4 de junio, dentro del Yorktown. El impacto ha provocado incendios múltiples. El combustible de aviación arde como un demonio líquido. El humo es tan espeso que ciega. El calor derrite cables. Un ascensor queda inutilizado, atrapando hombres entre cubiertas. Pero las escotillas se cierran. Las bombas contra incendios arrancan. Las mangueras entran en acción. Equipos de control de daños avanzan agachados, comunicándose a gritos, tocándose los hombros para no perderse. Algunos trabajan en ropa interior empapada de sudor. Otros ya tienen quemaduras. Nadie se retira. En el puente, los indicadores muestran algo imposible. La propulsión sigue operativa. La energía regresa por sectores. El barco mantiene velocidad. A las 11:30, menos de una hora después del impacto, el Yorktown vuelve a lanzar aviones. Desde el aire, los observadores japoneses no pueden creerlo. Un oficial de inteligencia anota que el portaaviones enemigo probablemente es otro buque de la misma clase. La idea de que sea el mismo barco, golpeado y aún combatiendo, simplemente no encaja con sus supuestos. Y ese error, ese instante de incredulidad, empieza a crecer. En la flota japonesa, la confianza sigue intacta. Creen que ha neutralizado al menos 2 portaaviones estadounidenses.
Sus pilotos regresan convencidos de haber cumplido la misión. Los informes se acumulan, reforzándose unos a otros. Pero el Yorktown no está muerto. Está herido. Furioso. Y sostenido por hombres que han sido entrenados para este exacto momento. Lo que los planificadores japoneses no saben es que están luchando contra algo que no figura en sus mapas ni en sus cálculos. Una cultura entera de supervivencia bajo fuego. Y en las próximas horas, esa diferencia, aparentemente menor, va a inclinar el eje de la guerra en el Pacífico. Porque si un portaaviones puede sobrevivir a lo que debería haberlo destruido, ¿qué más han subestimado? 11:58 de la mañana. Cielo despejado sobre el Kido Butai, la fuerza de portaaviones japonesa. Desde la cubierta de la Kaji, el vicealmirante Chichi Nagumo observa el horizonte con prismáticos. El mar es de un azul perfecto. Demasiado perfecto para un día de batalla. A su alrededor, oficiales transmiten informes con una seguridad que roza la rutina. 2 portaaviones estadounidenses, dicen, están fuera de combate. Tal vez hundidos. Tal vez ardiendo sin remedio. Nagumo asiente, pero algo no encaja. Los mensajes de los pilotos son entusiastas y vagos. Golpe directo. Incendios severos. Portaaviones neutralizado. Palabras grandes. Detalles pequeños. En otra situación, habría exigido confirmación visual. Pero el tiempo apremia. Sus cubiertas están llenas de aviones rearmándose. Combustible. Bombas. Torpedoes. El Akagi, el Kaga, el SRY y el IRI son máquinas de ataque puro. No están diseñados para absorber castigo. Están diseñados para darlo. Y Nagumo toma la decisión que cree lógica. Asume que los estadounidenses ya están moribundos. A cientos de kilómetros al este, el Yorktown demuestra lo contrario. Los incendios principales están bajo control. El humo empieza a disiparse. El capitán Buckmaster camina por el puente con el uniforme manchado de hollín. Recibe informes rápidos, concisos. Cada uno es una pequeña victoria. Compartimento C3 asegurado. Inundation contenida. Bombas listas para lanzamiento. No hay celebración. No hay alivio. Solo foco. En los hangares, mecánicos trabajan sobre aviones dañados como cirujanos de guerra. Parches improvisados. Mangueras sustituyendo tuberías rotas. Combustible bombeado manualmente cuando los sistemas automáticos fallan. Un marinero joven, apenas 20 años, se quita el casco para vomitar en una esquina ennegrecida. Se lo vuelve a poner. Regresa a su puesto. Nadie les dijo que sería heroico. Les dijeron que sería necesario. Mientras tanto, el IRI lanza una nueva oleada de ataque. Sus pilotos han recibido un objetivo claro, el portaaviones estadounidense que aún parece operativo. Para ellos, es un misterio. ¿Cómo sigue ahí? Cuando los bombarderos en picado aparecen en el cielo, el Yorktown vuelve a sacudirse. Alarmos. Maniobras evasivas. El barco gira con una precisión que sorprende incluso a sus propios oficiales. Dos bombas impacta. Una perfora la cubierta y explota profundamente. La otra detona cerca del centro del buque. El Yorktown se inclina. El reloj parece detenerse. Esta vez, el daño es grave. La energía se pierde por completo. El buque reduce velocidad hasta casi detenerse. El humo vuelve, más espeso, más oscuro. Algunos hombres creen que este es el final. El tipo de daño que ningún entrenamiento puede superar. En el IRI, los pilotos regresan convencidos. Ahora sí. En el puente del Yorktown, Buckmaster recibe el informe que ningún capitán quiere escuchar. propulsion perdida. El barco está muerto en el agua. Durante unos segundos, nadie habla. Luego Buckmaster dice algo simple. Recuperen energía. Empiecen ahora. No pregunta cómo. No pregunta si es posible. Los equipos de control de daños descienden otra vez al infierno. En salas de máquinas inundadas, hombres trabajan con agua hasta la cintura. Cables eléctricos son empalmados a mano. Válvulas deformadas por el calor se fuerzan con palancas. El aire es irrespirable. Uno de los oficiales de ingeniería recuerda los ejercicios. Siempre los ejercicios. Simulen pérdida total de energía. Repiten. Otra vez. A las 15:40, algo sucede. Una aguja se mueve. Luego otra. Las luces de emergencia parpadean, y algunas luces principales regresan. El Yorktown recupera potencia parcial. Suficiente. A esa misma hora, en la flota japonesa, ocurre algo que nadie esperaba. Aviones estadounidenses,
que no deberían existir, aparecen en el cielo. Bombarderos en picado del Enterprise y del Hornet descienden como cuchillas desde el sol. Los portaaviones japoneses, cargados de combustible y armamento, están en el peor momento posible para defenderse. En cuestión de minutos, el Akagi, el Kaga y el SRY están en llamas. Desde el Iri, los observadores miran con incredulidad. 3 gigantes ardiendo. 3 símbolos del poder naval japonés, reducidos a infiernos flotantes. Y entonces alguien hace la conexión. El portaaviones estadounidense que ya estaba destruido. El que siguió operando. El que absorbió golpes imposibles. Era el mismo. El Yorktown. El error ya no es teórico. Es visible. Es irreversible. Pero la lección aún no ha terminado. Porque incluso ahora, incluso mientras el Iris se prepara para su último ataque, los japoneses siguen sin comprender del todo porque los estadounidenses siguen luchando con barcos que, según toda lógica previa, deberían estar hundidos. Esa comprensión llegará más tarde. Demasiado tarde. 5 de junio de 1942. Amanecer gris sobre el Pacífico. El mar está cubierto de restos, fragmentos de madera, piezas de metal retorcidas, manchas de combustible que se extienden como heridas abiertas. Donde ayer hubo la fuerza de portaaviones más poderosa del mundo, ahora flotan ruinas humeantes. En la distancia, el Iri arde en silencio. A bordo de destructores japoneses que recogen supervivientes, el ambiente es irreal. Hombres exhaustos, cubiertos de hollín, observan el horizonte sin hablar. Algunos todavía miran al cielo, como esperando otra oleada que nunca llegará. Entre los oficiales comienza un murmullo incómodo. Preguntas que nadie se había atrevido a formular. ¿Cómo pudo pasar esto? En los días siguientes, mientras la flota japonesa se retira, los informes se acumulan. No son triunfalistas. Son frío. Técnicos. Llenos de detalles que antes se habrían considerado secundarios. Los portaaviones estadounidenses mantuvieron operaciones aéreas tras impactos directos. El enemigo demostró una capacidad extraordinaria de control de daños. Los incendios fueron contenidos con rapidez inusual. Para algunos oficiales, estas líneas son más perturbadoras que la pérdida de 4 portaaviones. Porque implican algo peor que una derrota táctica. Implican una subestimación estructural. En una sala improvisada a bordo de un buque de apoyo, un oficial japonés de ingeniería naval examina diagramas capturados del Yorktown. Compartimentation. Sistemas redundantes. Procedimientos estandarizados. Pero lo que más le llama la atención no es el diseño del barco. Es la doctrina. Cada sistema tiene respaldo. Cada equipo tiene reemplazo. Cada hombre tiene una función clara incluso cuando la cadena de mando se rompe. No hay dependencia absoluta de un oficial brillante o de una decisión heroica. Hay procesos. Entrenamiento. Repetition. Para una marina que ha construido su identidad alrededor del golpe decisivo y el sacrificio final, esta revelación es Incomoda. porque sugiere que el enemigo no necesita ser perfecto. Solo necesita aguantar. Mientras tanto, en el bando estadounidense, la victoria no se celebra como una epopeya romántica. Se analiza como un caso de estudio. El Yorktown, finalmente incapaz de resistir más castigo, será hundido días después por un submarino japonés. Pero incluso en su pérdida, deja una enseñanza clara. Los informes de poscombate destacan una y otra vez la misma palabra. Entrenamiento. No la suerte. No la valentía individual. No la genialidad táctica. Horas interminables de simulacros. Oficiales odiados por exigir otra vez. Ejercicios que parecían excesivos. Innecesarios. Aburridos. Hasta que dejaron de serlo. En Japón, las discusiones posteriores a Midwa son tensas. Algunos oficiales argumentan que fue una cuestión de azar. De mal tiempo. De mala sincronización. Otros, más silenciosos, entienden que algo más profundo ha quedado expuesto. Uno de ellos lo escribe en su diario, sin intención de publicarlo. Creímos que destruir un barco era cuestión de golpearlo. Ellos demostraron que también es cuestión de mantenerlo vivo. Es una frase simple. Y devastadora. Porque a partir de Midwa, la guerra en el Pacífico cambia de ritmo. Japón aún tiene pilotos valientes. Aviones rápidos. Voluntad de luchar. Pero ahora sabe, aunque no quiera admitirlo del todo, que se enfrenta a un enemigo que aprende, que se adapta, y que convierte la supervivencia en un arma. Cada nuevo portaaviones estadounidense que entra en servicio viene acompañado de tripulaciones entrenadas para resistir lo impensable. Cada impacto que no hunde un barco es una victoria psicológica. Y cada oficial japonés que recuerda Midwa entiende que no fue solo una batalla perdida.
Fue el momento en que una suposición antigua murió en el mar. La gran ironía es que el control de daños nunca fue concebido como algo glorioso. No aparece en pinturas heroicas. No inspira poemas. No luce bien en discursos. Pero en Midwa, fue exactamente eso lo que decidió el destino de una guerra. Y mientras el Pacífico vuelve a quedar en silencio, una pregunta flota sobre las aguas oscuras. Si los estadounidenses podían aprender esto en 6 meses, ¿qué más aprenderían después? Verano de 1942. Astilleros de Pearl Harbor y la costa oeste de Estados Unidos. El ruido aquí no es el de las bombas, sino el de los martillos neumáticos. El olor no es a humo de batalla, sino a pintura fresca y acero nuevo. Grúas se mueven día y noche. Cascos inacabados crecen como ciudades metálicas. Midwa ya es historia, pero sus lecciones siguen vivas. En aulas improvisadas dentro de hangares, oficiales supervivientes hablan ante tripulaciones que aún no han visto combate. No usan lenguaje heroico. Usan diagramas. Fotografias quemadas. Croquis hechos a mano. Esto es lo que ocurre cuando una válvula falla. Esto es lo que pasa si cierran esta escotilla 30 segundos tarde. El Yorktown aparece una y otra vez. No como un mártir, sino como un manual viviente. En el otro lado del océano, la Marina Imperial japonesa enfrenta una realidad incómoda. No puede reemplazar rápidamente lo perdido. No en barcos. No en pilotos. No en experiencia. Pero más difícil aún es reemplazar una mentalidad. El énfasis sigue estando en el ataque decisivo. En la batalla perfecta. En no ser alcanzado. El control de daños mejora, sí, pero nunca se convierte en obsesión nacional como lo hace en Estados Unidos. Porque admitir su importancia total sería admitir que Midwa no fue solo mala suerte. Y eso es algo que pocos están dispuestos a hacer. En los meses siguientes, cada batalla del Pacífico repite el patrón. Guadalcanal. Santa Cruz. Mar del Coral ya había insinuado el cambio, pero ahora es imposible ignorarlo. Portaaviones estadounidenses regresan a puerto con cicatrices. Agujeros en el casco. Cubiertas deformadas. Antenas arrancadas. Pero regresan. Los japoneses, en cambio, ven como barcos similares se pierden tras daños comparables. La diferencia no. Siempre está en el diseño. Está en lo que ocurre después del impacto. Un oficial estadounidense lo explica de forma brutalmente simple en un informe interno. El enemigo lucha para no ser golpeado. Nosotros luchamos para seguir flotando. Es una frase que no busca poesía. Busca claridad. En retrospectiva, Midwa se convierte en el punto donde dos filosofías chocan. No solo dos flotas. No solo dos países. Una confía en el momento perfecto. La otra en la repetición incansable. Una cree que la guerra se decide en el primer golpe. La otra acepta que será desordenada, caótica y larga. Y en ese tipo de guerra, el control de daños no es una habilidad secundaria. Es supervivencia estratégica. El USS Yorktown yace ahora en el fondo del océano. Oscuro. Silencioso. Cubierto lentamente por la vida marina. Pero su legado no está allí abajo. Está en cada simulacro repetido hasta el cansancio. En cada marinero que aprende a cerrar una escotilla con los ojos cerrados. En cada barco que se niega a hundirse cuando debería. Los comandantes japoneses lo comprendieron demasiado tarde. No habían perdido solo por bombas o aviones. Habían perdido porque subestimaron algo que no se ve desde el aire. El entrenamiento. La disciplina. La negativa a rendirse al caos. Y así, mientras la guerra continúa y el Pacífico se llena de nuevas batallas, una verdad queda clara para quien quiera verla. Las guerras no siempre las ganan quienes golpean primero. A veces las ganan quienes, incluso ardiendo, siguen luchando.